se me había... Ahí, ahora sí estamos grabando. Entonces, comenzando la clase. Y hablamos también sobre temas administrativos. Hablamos sobre las evaluaciones que van a haber. Las evaluaciones, bueno, eso justamente me está entrando una pregunta de Emilia, que dice, sí, todo el tema de las evaluaciones ya está en... Creo que está en un PowerPoint subido. O de todas maneras está en los anuncios. Tienen que revisar la parte de los anuncios que yo les envío, donde están los detalles de las evaluaciones. Y bueno, y si falta, por favor me pueden escribir y yo se los envío inmediatamente y así les llega un mensaje masivo a todos. Constanza dice, no escucho lo que habla, ¿los demás me escuchan? Sí se escucha, dice Emilia y Fernanda, así que Constanza debe ser Benjamín y Sebastián también. Así que, Constanza, revisa ahí si es un tema tuyo. Gracias, Scarlett, también me escucha. Perfecto. Eso, Tabata dice vuelve a entrar. Intenta eso, Constanza. Entrar y salir. Bueno, habíamos quedado en este tema de las dimensiones de la creatividad. El día de hoy vamos a pasar un poquito de materia, pero vamos a hacer una parte mucho más práctica, que va a estar mucho más entretenida. Yo les había comentado que la semana pasada quisiéramos armáramos grupos. Yo armé 20 grupos para que ustedes se fueran inscribiendo en esos grupos. Yo sé que se armó un grupo de WhatsApp también entre todos los estudiantes acá, así que sería ideal si pudieran poner en el chat el link o enviar el chat en el foro que tenemos en Blackboard, porque así las personas que no estuvieron las clases pasadas se pueden integrar y pueden encontrar grupos. Así que eso, de la parte administrativa. Entonces, vamos a pasar un poquito de materia y vamos a hacer dos actividades el día de hoy, una bien cortita y una que es un poquito más larga y más reflexiva. Entonces, ya revisando estas 6 dimensiones de la reflexividad, yo quería centrarme en algunos ejemplos de creatividad en diferentes ámbitos. Tenemos este ejemplo de la creatividad del arte. Aquí hay un ejemplo, una pintura de Claude Monet, representante del impresionismo, un pintor francés, que, tal como aparece en el texto, dice, revoluciona la forma en que se representaba la luz y el color y en la pintura. Esta pintura se llama Mujer con sombrilla. Este es un retrato de Madame Monet y el hijo, el pequeño hijo que está ahí a su lado, y fue pintado en la ciudad de Argenteuil, donde la familia vivió del año 72 al año 78 en 1800. Entonces, ¿cuál es la gracia de la creatividad aquí? La creatividad, según Monet, aquí está la cita, él dice que la riqueza que alcanzo proviene de la naturaleza, mi fuente de inspiración. Entonces aquí hay varios elementos de la naturaleza que podemos subrayar. Primero, que probablemente fue una pintura creada en el exterior, tal como dice Monet, se inspira en la naturaleza. De todas maneras, su esposa, que está vistiendo, como ustedes ven ahí, un vestido que se mueve con el viento y al mismo tiempo está sosteniendo un paraguas, una sombrilla verde, ese sería el punto focal de su pieza, pero el entorno también es importante, la naturaleza. Y esto es muy evidente sobre todo en el tratamiento que hace del pasto y de las flores. Si se fijan, tiene mucho detalle de colores. En el pasto también podemos ver cómo se desarrolla, cómo él desarrolló las sombras, tanto de la mujer como del niño pequeño. Entonces todo está meticulosamente plasmado entre luz y las sombras. Ese es un ejemplo de la creatividad en el arte. Pero también tenemos otro tipo de creatividades. Obviamente, como en la ciencia y en la tecnología, aquí una creatividad muy típica es la impresión 3D, que está muy en boga, sobre todo ahora que tenemos acceso a la impresión 3D casi en nuestras manos. Está mucho más fácil adquirir una máquina de impresión 3D.
También se le conoce como fabricación aditiva y que nos permite crear objetos tridimensionales. Y se llama aditiva porque hay una superposición de capas sucesivas de material. Y esta tecnología, por cierto, ha abierto un mundo de posibilidades en diversos campos, no solo en campos de la ciencia, de la tecnología, de la medicina, sino que también en el cotidiano. Hay mucha gente que está utilizando las impresoras 3D para hacer sus propios objetos, sus propias piezas, sus propios juguetes, etcétera. Y también tenemos creatividad, por cierto, en el ámbito empresarial. Y un ejemplo de creatividad en el ámbito empresarial es claramente la empresa Airbnb. Probablemente alguno de ustedes conoce la empresa, conoce el nombre, ha utilizado Airbnb en algún momento. Y esta empresa, que fue fundada el año 2008, aquí ponemos en la diapositiva que revolucionó la industria de la hospitalidad porque creó una plataforma en línea que permite a las personas alquilar o rentar alojamientos temporales en todo el mundo. Básicamente uno puede poner en arriendo, rentar un espacio de su casa completa, una habitación, etcétera. Yo recuerdo que, así como anécdota, que Airbnb, por lo que tengo entendido, fue una empresa que nació para resolver una necesidad muy concreta. Me parece que era en la ciudad de San Francisco, que hubo alguna vez una conferencia de algo, de ciencia, donde asistió mucha gente y rápidamente los hoteles se llenaron. Entonces, estas personas, los que aparecen ahí, Brian Chesky, Joe Gebbia y Nathan Blecharczyk, ellos vieron ahí una necesidad de que personas necesitaban quedarse y básicamente lo que hicieron fue ofrecer el clásico bed and breakfast, por eso es el B&B, y ofrecer colchones de aire, por eso es aire, a esas personas que no encontraron hotel en ese momento en la ciudad de San Francisco. Entonces ellos ofrecieron sus propios lugares, sus propios departamentos para esas personas que necesitaban alojarse para dicha conferencia. Entonces esa es una manera de cómo la creatividad resolvió un problema bien concreto desde el ámbito empresarial. Y también tenemos creatividad en la resolución de problemas que son cotidianos. Aquí un ejemplo clásico es el pequeño post-it, esos pequeños trozos de papel que se utilizan para tomar notas rápidas y temporales que todos utilizamos a diario. Y esto es interesante porque en la historia del post-it es que básicamente fue inventado accidentalmente en el año 68 por un científico de 3M, que es la empresa de Post-it. Ahora vemos que Post-it ya es si bien es una marca, hay muchas empresas que desarrollan sus propios Post-it, le ponen otro nombre. Y él, en vez de desarrollar este adhesivo, lo que estaba tratando de desarrollar era un adhesivo muy fuerte. Pero terminó al revés, creó un adhesivo que era súper débil, fácilmente removible, y que a juicio de él no tenía ninguna aplicación práctica, por lo tanto lo dejó ahí tirado un tiempo. Pero años más tarde, otro científico de 3M, que se llama Art Fry, se le ocurrió la idea de utilizar este adhesivo para crear pequeños marcadores de páginas. Cuando uno marca las páginas, de crear un adhesivo débil, que no manche, que no deje residuos en la página, que pueda pegarse y despegarse fácilmente sin dañar las páginas del libro. Entonces así es como nacen los post-it. Entonces, bien, lo que yo les quería proponer rápidamente, una primera actividad para iniciar la clase, es que hagamos grupos de 3 personas en Blackboard. Eso los voy a hacer yo. Y que hagamos un haiku, que es una forma de, quizás a algunos no les suena, pero el haiku es una forma de poesía japonesa tradicional que consiste en 3 líneas con una estructura silábica de 5-7-5. Y la palabra clave del haiku será sol. Por ejemplo, una estructura de 5 sería, ahí tenemos las sílabas que son el sol radiante. Ahí tenemos 5, ¿se fijan? Entonces tenemos que hacer de 5, después de 7 y después de 5. Entonces el primer participante, el que quiera, va a escribir un haiku relacionado con el tema elegido, que es la palabra sol, y lo va a compartir en el chat del grupo. Y los siguientes participantes continúan escribiendo haikus relacionados con el mismo tema, respondiendo al haiku anterior, al primero, y construyéndose una cadena de haikus colaborativos.
Y bueno, los participantes, ustedes pueden optar por la estructura tradicional del 5-7-5, 5 sílabas, 7 sílabas, 5 sílabas, o experimentar con alguna variación creativa mientras mantengan el espíritu del haiku, que es situarnos en la idea de sol. Entonces, dicho eso, bueno, ahí yo les puse un grupo de 3 personas, pero podría ser, pueden ser grupos de un distinto número. Yo lo que voy a hacer va a ser crear los grupos. Usted nos da el tema, claro, el tema es crear un haiku donde la palabra es sol, de 3 líneas, una de 5 sílabas, otra de 7 sílabas y otra de 5 sílabas de nuevo. Ahí, como les digo, 5 sílabas sería el ejemplo que les pongo ahí. El sol radiante. Ahí tienen 5, ¿se fijan? Entonces, voy a crear los grupos rápidamente. No sé si me siguen escuchando, yo creo que sí. Ahí estoy armando los grupos, estoy viendo que hay grupos de 1, de 3, de 4, de 2, así que tenemos harta variedad. Y dejémonos 5 minutos para hacer esto muy brevemente.
¿Se escucha? ¿Me escuchan lo que les hablo o todavía no? Ahora sí, ¿se me escucha? Sí, 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 profe. Sí, Súper. Ya. Entonces, que era primera vez que usaba esa opción de dividir los grupos. Entonces, antes de comenzar, les quería consultar que varios me dijeron no tengo grupo. Bueno, lo que les recomiendo es que se unan a algún grupo. Ojalá hayan conversado previamente, por eso les comentaba al inicio del grupo de WhatsApp donde ustedes están inscritos y era la idea que se inscribieran para que se conocieran y que se unan a un grupo en Blackboard. En la sección grupos ahí hay distintos grupos que ya están hechos, algunos ya están llenos, son hasta 5 personas, así que ahí pueden tener la oportunidad de unirse a alguno de esos grupos que ya están armados o armar uno desde cero si es que no se, no se unen a ninguno que ya esté hecho. Entonces, yo ahí vi varios grupos que se armaron. Algún, saquemos dos nomás porque tenemos otra actividad que es más o menos larga que tenemos que hacer. Saquemos unas dos ideas. ¿Algún grupo que quiera compartir? ¿Algún haiku que se le ocurrió? Cualquier cosita es bienvenida. Lo pueden escribir en el chat o lo pueden decir. A ver, Tabata dice: Grupo 9. Sol nace lento, sí, 5. Calienta la mañana, luz sin fronteras. Súper bien, excelente. Súper bonito además. Gracias, Tabata. ¿Algún otro grupo que quiera compartir su haiku? Sí, bravo, dice Martín. Sí, muy bien. El grupo 8 dice sol en el lienzo. Muy bien, porque esto es como una pintura. Pinceles pintan su luz. Ahí hay 7. Arde el color. Súper bien también. Buenísimo porque se inspiraron ahí en la pintura. El grupo 11 de Benjamín Santana dice: Gran sol rojizo, bello astro radiante, no me dejes más. Súper bien también, muy poético, me gustó mucho. Y tenemos el de José Morera, que es el grupo 2, que parece que no se alcanzó a pegar, José. Si lo puedes enviar de nuevo. Ahí está. El sol brillante es muy alucinante y sale por partes. Súper bien. Excelente. Emilia dice: ¿está hablando? Sí, estoy hablando. Los demás dicen que me están escuchando. Súper. Excelente, entonces. Esa es una... Qué bueno que la actividad funcionó, que los grupos están funcionando, porque esta va a ser la tónica de aquí en adelante. Vamos a hacer varios ejercicios de este tipo, ejercicios de creatividad. Entonces la idea es que el grupo en el que ustedes se inscribieron se mantenga, vayan armando de confianza, sobre todo de cara a la evaluación de la bitácora. No sé si alguna tuvo tiempo de revisar la bitácora que está, que está en Blackboard.
Esa ya la pueden revisar, ya la pueden descargar y ya pueden empezar a trabajar en ella. Sí, dice Tabata, sí, dice Fernanda, sí, dice Martín. Perfecto. Profe, Dígame. tengo una pregunta con respecto a la bitácora. ¿Mm? ¿Eso hay que hacerlo con respecto a cada clase? Sí, cada clase hay una actividad. Ahora vamos a hacer otra actividad y esa actividad la tienen que registrar en la bitácora. Perfecto, ya, pero Ujú. hay que ir registrando solamente las actividades, no la materia, el contenido, o también, así No, como no ir. la, no, no la materia, solo las actividades, porque las actividades, ya vamos a ver la actividad que viene, pero las actividades son reflexiones grupales que tienen que hacer. Ya, Y genial, esas las gracias. van poniendo en la bitácora. Ok, gracias. Súper de nada. Ah, mira, el grupo de Morín dice, sol que me quema, como la lluvia moja, tu amor llena. También muy bonito. Gracias, Morín, por compartirlo. Excelente, creo que fue un buen ejercicio. Entonces, para cerrar, porque estos son un poquito que nos quedó de la clase pasada, bueno, está clarísimo que la creatividad es un proceso complejo. Aquí tuvimos ejemplos de distintas, desde distintos lados, distintos puntos de vista, y la idea es que promovamos un entorno que fomente la creatividad y esto pueda conducir a la innovación y el progreso en diferentes áreas de la vida humana, que es de lo que se trata este curso, de incentivarlos, de darles algunas herramientas para que ustedes puedan incentivar la creatividad. Entonces, dicho eso, vamos a pasar ya formalmente a la unidad 1, porque eso de ella era más bien introductorio. Me dan un segundo para... Ah, sí, creo que ya se ve la pantalla, ¿no? Sí. Sí, gracias Mayerly. Entonces, en esta, ya comenzando la unidad 1, que es creatividad, reflexividad y transformación social, el objetivo de la clase, y como ya les comentaba, esto es súper aplicado, el objetivo general que tenemos es reflexionar sobre la creatividad y la reflexividad como herramientas para la transformación social, para el cambio. Y específicamente, lo que vamos a hacer en esta clase es analizar el concepto de Homo Faber, ya vamos a ver de qué se trata eso, y su relación con la creatividad y la reflexividad. Vamos a discutir también cómo la creatividad humana puede ser una fuerza transformadora, pero también destructiva. Esto es bien interesante porque tenemos ahí dos cosas, la transformación, pero también la destrucción, y también cómo la destrucción puede ser transformación en sí. Ahí le estoy dando algunas pistas para el análisis que ustedes tienen que hacer. Y promover la reflexión sobre cómo equilibrar la creatividad con la responsabilidad social y ambiental. Vamos a tocar temas sobre todo con la naturaleza, la relación que tiene el hombre con la naturaleza. Y para esto vamos a utilizar una metodología que la vamos a utilizar a lo largo de todo el curso. Creo que alguien tiene prendido el micrófono por ahí. No, no importa. Bueno, vamos a utilizar una metodología que se llama pretextos. Eh, a ver, Aileen, rápidamente, antes de pasar a otro. Ya. Mm, 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 mm. Sí. Aileen pregunta que cuando se metió el grupo 12 habían 3 personas, pero ahora le salía que estaba sola en la sala. Probablemente se salieron de la sala o no están presentes. Pero si están presentes, están insertos dentro del grupo. Entonces, siguiendo con la metodología, yo les había comentado de la metodología pretextos, que es una metodología que vamos a usar en los distintos textos que vamos a analizar, porque vamos a leer algunos textos y los vamos a analizar colectivamente. Entonces, la idea de pretexto es una metodología que utiliza textos como punto de partida para la reflexión y la creación y fomenta la interpretación personal y colectiva de los textos. Básicamente, si yo les pudiera explicar qué es la metodología pretexto, es qué preguntas nosotros le podemos hacer al texto en sí mismo. Es como si el texto fuera
una persona y nosotros quisiéramos hacerle preguntas al texto, más allá de resumir el argumento, las ideas principales, sino que lo que nos interesa es interrogar al texto en sí mismo, decirle por qué estás diciendo lo que dices, a qué te refieres con bla, bla, bla. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, y que para el resto de la clase, que es lo que nos va a tomar la actividad, es que vamos a hacer la lectura del fragmento de un texto de Hannah Arendt, vamos a hacer una reflexión individual, también una reflexión grupal, y vamos a crear una respuesta creativa, ya sea una respuesta textual, visual, etc. Y vamos a intentar hacer un debate y una puesta en común de algunos puntos que vayan saliendo. Entonces, el título del fragmento es La condición humana de Hannah Arendt, y la actividad es hacer una lectura guiada y un análisis del fragmento seleccionado. Entonces, para darles un contexto, ¿quién es Hannah Arendt? Probablemente alguno de ustedes la ha escuchado. ¿Quién es? Bueno, Hannah Arendt es una intelectual alemana de origen judío y posteriormente nacionalizada estadounidense. Y como ahí pone, aunque ella no se hacía llamar como tal, puede ser más influyentes del siglo XX. En varias entrevistas que he visto de Hannah Arendt, ella se considera como una, más que una filósofa, como una teórica política, algo así. Y su vida es bien interesante porque es una alemana, judía, que después se va durante la Segunda Guerra Mundial, se va a asilar a Estados Unidos, y después tiene todo un tema bien controversial porque cuando empiezan los juicios contra los jerarcas nazis, ella va a cubrir eso, y las conclusiones que saca a partir de esos juicios son bastante controversiales y no son muy bien recibidas en el mundo judío. Entonces tiene una vida bastante interesante, bastante rica. Entonces, en este texto, que se llama La condición humana, que es el texto fundamental de Hannah Arendt, ella explora las actividades centrales que definen a la vida humana, que son básicamente tres a juicio de ella. Primero la labor, después el trabajo y por último la acción. La labor, ella dice que se trata del ámbito de la necesidad biológica. Los grupos para la bitácora, es una pregunta que acaba de salir en el chat, máximo 5. Entonces, tenemos estas tres áreas que distingue a Hannah Arendt. La labor, el trabajo y la acción, ¿no es cierto? Yo les decía que la labor se sitúa en el ámbito de la necesidad biológica, todo lo que es biológico. El trabajo es la creación de un mundo artificial y duradero, y la acción en el espacio público, donde los individuos interactúan y se revelan como seres humanos, seres únicos, perdón. Básicamente, básicamente de lo que se trata es el espacio público es donde nosotros generamos opinión pública, donde nosotros proponemos ideas nuevas que puedan mantener o que puedan cambiar el orden establecido donde vivimos, nuestra realidad, etc. Entonces la autora, a ver, antes de que me sigan diciendo por el chat, sí, lamentablemente es máximo 5 personas. Ese es el límite del número de integrantes de cada grupo. Entonces, teniendo en consideración esto, de las tres actividades, labor, trabajo y acción, la autora, Hannah Arendt, lo que hace es criticar a la modernidad porque dice que lo más importante es la labor, la parte biológica, y el trabajo, la parte de artificial, sobre la acción, sobre proponer nuestra opinión, lo que ha llevado a una pérdida del espacio público y de la capacidad humana para la libertad y la política. Entonces lo que hace Arendt es, tiene un proyecto ella, de recuperar la acción y el discurso como medios para restaurar la pluralidad y la auténtica experiencia política
en un mundo cada vez más dominado por la tecnocracia y la alienación. Básicamente lo que ella está buscando es que nosotros actuemos como seres políticos, como seres pensantes, con una posición, que intentemos introducir nuestra opinión dentro de la realidad para influir en ella. Y que no nos dediquemos tanto a la parte biológica, nuestras necesidades biológicas, o a la parte del trabajo, que es transformar la realidad en algo artificial. Esas son sus definiciones. Entonces lo que vamos a hacer es leer este fragmento del texto de Hannah Arendt, de la condición humana, que lo que vamos a hacer, a ver cómo lo podemos hacer. Lo que vamos a hacer es leer este texto de manera lenta, yo se los voy a ir leyendo en voz alta, y que después, a partir de esta lectura que vamos a hacer todos en conjunto, con mucha atención, con mucho cuidado, dividirnos en grupos para trabajar algunas preguntas. ¿Ok? Entonces les voy a dar 10 segundos para que se preparen, para que empecemos esta lectura pausada y reflexiva sobre Hannah Arendt, y así podamos llevar adelante la actividad del día de hoy, que es grupal. Antes de pasar a esto, yo les quería comentar, esto se los mandé en uno de los anuncios, que el día de hoy tenemos un HPA, que es un hito de participación activa, que si ustedes lo realizan durante esta semana, a partir de mañana, podrían agregar una décima adicional a el trabajo número 1. Entonces, durante el día de mañana yo se los voy a enviar para que ustedes lo hagan, que es básicamente compartir una pequeña reflexión, no tiene que ser larga, ni muy producida, ni nada por el estilo, pero una reflexión muy pequeña sobre este texto a nivel individual, y hacer un comentario sobre alguna de las reflexiones que sus compañeros van a hacer. No, esto no va en la bitácora, por si acaso, esto va en los foros. Entonces, de hecho, lo que voy a hacer es que este HPA, este hito de participación activa, yo lo voy a agregar como una evaluación adicional dentro de las unidades en el Blackboard. Ahora, ¿qué pasa si ustedes no lo hacen? No pasa nada, simplemente no ganan esa décima adicional. Así que no se preocupen por eso. Si no lo hacen, no pasa nada. Pero si lo hacen, tienen ahí un incentivo para mejorar su nota. Entonces, dicho eso, vamos a leer el fragmento de la condición humana de Hannah Arendt, que son estas dos diapositivas. Así que les pido que la concentración máxima, y vamos a ir leyendo lentamente. Entonces dice así: la fabricación, el trabajo del Homo Faber, consiste en reificación. La solidez inherente a todas las cosas, incluso las más frágiles, procede del material trabajado. Pero este material en sí no se da simplemente, como los frutos del campo y los árboles, que podemos coger o dejar sin modificar la familia de la naturaleza. El material ya es un producto de las manos humanas que lo han sacado de su lugar natural, ya matando un proceso de vida, como el caso del árbol, que debemos destruir para que nos proporcione madera, o bien interrumpiendo uno de los procesos más lentos de la naturaleza, como el caso del hierro, piedra o mármol, arrancados de las entrañas de la tierra. Este elemento de violación y de violencia está presente en toda fabricación, y el Homo Faber, creador del artificio humano, siempre ha sido un destructor de la naturaleza. El Animal Laborance, que con su cuerpo y la ayuda de animales domesticados nutre la vida, puede ser señor y dueño de todas las criaturas vivientes, pero sigue siendo el siervo de la naturaleza y de la tierra. Solo el Homo Faber se comporta como señor y amo de toda la tierra.
desde que se consideró su productividad a imagen de Dios creador, de manera que donde Dios crea ex nihilo, el hombre lo hace a partir de una determinada sustancia. La productividad humana quedó por definición sujeta a realizar una rebelión de Prometeo, ya que podía erigir un mundo hecho por el hombre solo tras haber destruido parte de la naturaleza creada por Dios. Esa es la primera parte. Ahora vamos a la segunda parte. Así que atención. La experiencia de esta violencia es la más elemental de la fuerza humana y por lo tanto lo opuesto al doloroso y agotador esfuerzo que se siente en la pura labor. Puede proporcionar seguridad y satisfacción, incluso convertirse en fuente de autoconfianza a lo largo de la vida. Todo lo cual es muy diferente del deleite que cabe de esperar de una vida de labor y fatiga o del pasajero, aunque intenso, placer del propio laborar, que surge cuando el esfuerzo se coordina y ordena rítmicamente, y que en esencia es el mismo placer que se siente en los demás movimientos corporales. La mayoría de las descripciones sobre la alegría del trabajo, si no son tardíos reflejos de la bíblica felicidad de la vida y de la muerte, y no confunden el orgullo de haber hecho una tarea con el júbilo de realizarla, se relacionan con la soberbia sentida al ejercer una violenta fuerza que le sirve al hombre para medirse ante el abrumador poder de los elementos, y que, mediante el astuto invento de ciertos útiles, sabe cómo multiplicarla, más allá de su natural medida. La solidez, sí, también. La solidez no es el resultado del placer o del agotamiento al ganarse el pan con el sudor de su frente, sino de esta fuerza, y no se toma como libre don de la eterna presencia de la naturaleza, aunque sería imposible sin la materia extraída de esta. Ya es un producto de las manos del hombre. Entonces, si se dieron cuenta, esto fue una reflexión bastante intensa sobre lo que Hannah Arendt considera como el Homo Faber, esta transformación, esta apropiación de la naturaleza. Ella habla de violación, de violencia, de esfuerzos, etc. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación son los grupos de 5 estudiantes, los grupos que ya tenemos. Cada grupo va a trabajar la interpretación del texto y la creación de una respuesta creativa. No tiene que ser nada súper extenso, nada súper elaborado. Lo importante es que haya aquí una conversación. Entonces, lo que vamos a hacer es, primero, vamos a tomarnos unos minutitos para hablar sobre lo que significa ser Homo Faber, según Hannah Arendt, y cómo se relaciona la creatividad humana con la transformación social, a juicio de ella, o a la luz del Homo Faber. Quizás alguien quiera partir comenzando alguna reflexión, alguna idea, lo podemos poner por el chat también. Martín, profe, por favor. Sí. donde yo lo veo, el Homo Faber, ella no habla de el hombre como, por ejemplo, el hombre constructor, el empresario, que para generar una sociedad como tal, tiene que tomar la naturaleza y explotarla. Claro, sí, esa es una buena reflexión. Iba a decir algo similar, como el Homo Faber se refiere como a las sociedades modernas donde el hombre a través de la construcción y el uso de su inteligencia se siente un poco como dominante del mundo, ¿no? Y esto ha pasado ya desde el capitalismo, la revolución industrial y todo el desarrollo que hemos vivido como sociedad. Perfecto, gracias Martín. Ambas ideas apuntan justamente a eso, a cómo la acción humana lo que hace es dominar en el fondo la naturaleza, la está transformando, pero para transformarla tiene que ser capaz de dominarla, tiene que ser capaz de ganársela.
¿Y cómo creen ustedes que esto se podría relacionar con la creatividad humana, con la transformación social? ¿Es necesario esta idea del Homo Faber de dominar la naturaleza, de intervenirla para poder producir cosas nuevas, cosas que nos sirvan? Martín. Yo creo que es totalmente necesario porque partiendo de la base, si tú quieres generar un cambio, tienes que modificar tu conducta o cambiar como eres, si no te quedas tal cual como estás. Eh, ya si Claro. se descuida mucho o poco la naturaleza, eso ya es otro tema, pero yo creo que sí es necesaria esta transformación para avanzar como sociedad donde sea que vayamos. Ahí Martín habla de una transformación individual para realizar cambios, ¿no es cierto? Eso es bien interesante. ¿Alguna persona que esté de acuerdo con esa idea o que esté en desacuerdo? Fernanda dice, para transformar la sociedad hay que reimaginar y refabricar el mundo. Eso también es una buena idea. Y Antonia dice, quizás no ver a la naturaleza como algo para dominar o destruir, sino elaborar a través de su respeto o con el animal laborance. También, muy bien, ¿hasta qué punto el hombre puede dominar a la naturaleza? O dicho de otro modo, ¿la naturaleza va a servir al hombre o el hombre también puede convivir en esa fabricación con la naturaleza? Eso es súper interesante. Buenísimos todas las intervenciones. Vamos a hacer ahora la reflexión grupal. Bárbara, sí, antes de que pasemos. Quizás no ver la naturaleza como un bien, sino como un medio. Sí, eso también es interesante. Si vemos a la naturaleza como un medio, aunque la naturaleza también puede ser vista como un fin. Y ahí tendríamos una relación bastante distinta sobre qué hacemos con la naturaleza, si nos va a servir o no, si la podemos dominar o no, si la podemos domesticar, por ejemplo. Yo los invito ahora que pasemos a la reflexión grupal, eso me parece bien interesante, donde, dame un segundito. Aquí estoy viendo la pregunta, sí. El taller en torno al texto. Estas son indicaciones más generales. Entonces lo que vamos a hacer es una discusión. Yo les invito a que hagamos una discusión grupal con los grupos que ya tenemos, donde hagamos una reflexión. Puede ser, cada uno puede expresar su reflexión individual. Ya varios de ustedes lo dijeron. Antonia, Fernanda, ¿no es cierto? Martín. Pero también lo interesante es que se planteen estas dos preguntas, a la luz del texto. Si es posible crear sin destruir. El texto era muy enfático en hablar de que había una destrucción, ¿no es cierto? Había una dominación, había una destrucción de la naturaleza, y hay una creación de cosas, pero esa creación necesariamente conlleva que otras cosas se deshagan. Entonces, ¿hasta qué punto podemos crear sin destruir? ¿O es posible? Ahí tenemos una paradoja importante. Y la segunda pregunta es, ¿cómo podemos usar la reflexividad para equilibrar la creatividad y la responsabilidad social? La creatividad, por un lado, ¿cómo nos vamos a apropiar? ¿Cómo vamos a conquistar? ¿Cómo vamos a transformar esa naturaleza? Pero también a partir de la responsabilidad social. Por ahí la idea de imaginar un mundo, como decía Fernanda, reimaginar un mundo, refabricar un mundo, pero siendo, por ejemplo, respetuoso con la naturaleza. ¿Hasta qué punto la naturaleza nos puede servir? ¿Tenemos límites? ¿Podemos utilizarla sin ningún límite o tenemos que ponernos algún... Exacto, Fernanda dice como el reciclaje, por ejemplo, eso es un buen límite, eso es una buena idea de cómo podemos tener cierto tipo de relación con la naturaleza. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que yo les voy a dar digamos unos 15 minutos, dejémoslo,
para que ustedes puedan conversar, discutir sobre el texto y vayan aprovechando de esto de irlo registrando. No sé ahí cómo cada grupo se organizará, pero de que vayan registrando estas conversaciones, estas discusiones, para que las puedan después plasmar en la bitácora. Porque la bitácora finalmente va a ser un elemento de evaluación importante. Entonces, yo les voy a dar unos 15 minutos para que ustedes puedan comentar eso. Y después vamos a usar los minutos restantes que nos queda de la clase para hacer una reflexión colectiva y cerrar el curso del día de hoy. Dice, profe, esa reflexión grupal, uy, se me fue el chat. ¿Se sube a la plataforma? No, no se sube a la plataforma, se va registrando en la bitácora que... sí, esto sí va en la bitácora. Esto sí va en la bitácora. Cada una de estas actividades va en la bitácora. La reflexión sobre los distintos textos que vamos a ir haciendo semana a semana. Por eso es importante que sean sistemáticos, que alguien lo registre, que alguien lleve el archivo, que hagan un archivo colaborativo, porque después ese archivo, ese texto, ese Word, lo que sea, me lo tienen que enviar a mí. Entonces yo lo voy a revisar como un todo. Y lo otro que es importante es, Martín, ¿sí? Tengo la duda si nos va a separar ahora en mi grupo, nos va a dividir o nos vamos a quedar acá y tenemos que trabajar como de forma parte. Los voy a dividir en los grupos, porque son los mismos grupos que ustedes están utilizando para armar la bitácora. Ya, gracias. De nada. Y lo otro, antes de comenzar la actividad, es que ustedes puedan añadir a cada sesión ¿cómo decirlo? Una evidencia de que se juntaron. Porque imagínense que hay estudiantes que no están acá, que no están haciendo esto sincrónicamente, que lo van a hacer en otro horario porque no pudieron, etcétera. Entonces yo les pido que arrojen una evidencia de que estuvieron trabajando en conjunto. Puede ser un pantallazo del chat, puede ser, si están compartiendo cámara, un pantallazo de la cámara. La gente que de repente se pone a hacer esta discusión por WhatsApp, puede ser un pantallazo de WhatsApp, o sea, alguna evidencia de que ustedes realmente se están ajustando. Así que eso, dicho eso, ya que somos 50 Profe, participantes, ¿esa evidencia la ponemos en la misma bitácora? en la misma bitácora, sí. Ya. Entonces, dicho eso, yo los voy a dividir ahora en los grupos. Los grupos, comenzando.
Disculpen, no sé si me escuchan. Sí, súper. Que varios de ustedes me dijeron que estaban teniendo problemas con que no se les asignó inmediatamente su grupo, así que lo voy a hacer de nuevo, ¿ya? Para que estén atentos. Lo voy a hacer de nuevo. Humano, es impresión estructural. Puede ser señor de un Profe, nos Profe, no envió sabemos de los grupos.
Ya nos quedan poquitos minutos para finalizar la clase. Así que me gustaría saber cómo les fue con la reflexión. ¿Cómo interpretaron el texto? ¿Alguna pregunta? Sí, Benjamín, profe, ¿dónde se puede descargar la bitácora? En Blackboard. Está en el... Dame un segundito. Está en la unidad 2. Ahí la puedes descargar. Ya. Para cerrar, como tenemos poquitos minutos, ¿alguien que quisiera compartir alguna pequeña reflexión? Quizás en escrito, por audio también. Sí. Dame un segundito. Jamín, ya, acá está. Martín dice, excelente. Es posible crear sin destruir cuando se entiende de qué manera es importante los medios que queremos utilizar. Ok, el contexto de dónde vienen y qué tipo de beneficio otorgan al medio ambiente. Uno puede crear una imagen de cómo puede utilizarlos a su favor. Se nos ocurre cuando se utiliza la madera, no deforestar bosques endémicos, sino tener una granja de árboles controlada para el uso y replantamiento de árboles. Eso es una buena reflexión porque de alguna manera habla sobre sustentabilidad. Habla de transformación social, pero también habla de cómo pueden convivir tanto la creación con el uso de la naturaleza. Así que, muy buena reflexión. ¿Alguna otra reflexión antes de irnos? Tabata. Ah, mira, aquí dice, ¿es posible crear sin destruir? Esta respuesta es buena porque dice, crear no siempre es destruir, sino que es transformar un elemento de materia preexistente en algo nuevo. Crear es transformar algo en algo nuevo. Y a la segunda pregunta dice cómo podemos usar la reflexividad para equilibrar la creatividad y la responsabilidad social. La flexibilidad nos obliga a pensar en las consecuencias de lo que estamos creando, pensar críticamente. Esa es una buena reflexión del grupo de Tabata justamente por lo que estamos hablando. En cada acto creativo estamos haciendo distintos usos de distintas maniobras, distintas acciones, y lo interesante es muchas veces que a pesar de las consecuencias, nosotros seamos capaces de pensar críticamente. Así que un aplauso para ustedes, como dice Martín ahí. Y Sebastián dice, crear algo siempre destruye otra cosa. Aquí hay una aseveración mucho más fuerte. Crear algo siempre va a destruir otra cosa. Un bien natural, la naturaleza, o artificial, algo que ya está creado, pero se destruye. Lo importante puede ser la forma de compensar aquello y es ahí donde entra la reflexividad. Eso muy conectado con lo que decía el grupo de Tabata, porque ahí entra el pensamiento crítico. Y Amanda, el grupo de Amanda dice, es casi imposible crear sin destruir. Sin embargo, se puede minimizar el daño siendo consciente. El grupo 11 es una muy buena reflexión y yo diría que es un buen cierre de la clase. Porque dice, es casi imposible, no imposible, pero es casi imposible crear sin destruir. Pero, con pensamiento crítico, podríamos minimizar el daño, siendo conscientes. Así que, excelentes reflexiones para todas y todos. Así que, dicho eso, yo les agradezco mucho. Les dejo aquí un pequeño cierre para la clase, que la creatividad y la reflexividad, ambas, son herramientas poderosas para transformar la sociedad. Y a través del diálogo y la acción, que es lo que estamos haciendo el día de hoy, podemos construir un futuro más inclusivo y justo. Entonces ahí les dejo la referencia del texto de hoy y con eso finalizamos la clase. Les agradezco mucho la asistencia el día de hoy, gracias por la participación, espero que la participación siga así en el futuro y nos vemos el próximo lunes. Cualquier cosa, ya saben, me pueden escribir por el Blackboard y me voy respondiendo rápidamente. Chao, profe, gracias. Chao, gracias a ti. Nos vemos.